Y buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación sobre mecanismos de financiamiento para la transición hacia una economía baja en carbono en México y en América Latina. Esta sesión, como ya saben, porque la mayoría que se unen a estas sesiones han participado en las anteriores, pero es parte de una serie de 16 capacitaciones que organiza el Consorcio TCF de México en colaboración con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y con el apoyo de la GIZ México. Y también me gustaría recordarles que las grabaciones de todas las sesiones anteriores las pueden encontrar en nuestras redes sociales por si no han podido unirse anteriormente. Y la sesión de hoy tiene dos objetivos principales. El primero es introducir los mecanismos de financiamiento disponibles, tanto nacionales como internacionales, que pueden impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y al mismo tiempo resiliente al cambio climático en México y en Latinoamérica. Y el segundo objetivo es abordar los desafíos y barreras para un financiamiento climático efectivo, examinando algunos de los obstáculos que enfrenta México y la región de Latinoamérica para acceder y utilizar estos recursos de manera eficiente. Pero obviamente también vamos a platicar sobre las oportunidades que hay. Y para profundizar en estos temas, contaremos con la participación de expertas y expertos en financiamiento climático, quienes compartirán el día de hoy su conocimiento y experiencia en la materia. Y los voy a introducir y agradecemos al mismo tiempo el hecho de aceptar como nuestra invitación a participar. Y tenemos en la sesión de hoy a Gianleo Frisari, que es especialista senior en el sector financiero, en el equipo de finanzas a largo plazo del Banco Mundial, donde se enfoca en instrumentos de financiamiento climático y en el desarrollo de mercados de capitales sostenibles, incluyendo estructuras vinculadas a la sostenibilidad para metas climáticas y de naturaleza. Se unió recientemente al Banco Mundial en 2024, proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, donde desarrolló soluciones de financiamiento climático e instrumentos financieros sostenibles para el sector público, como los gobiernos soberanos en América Latina y en el Caribe. Gianleo tiene un doctorado en Ciencias y Gestión del Cambio Climático de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, se graduó en Economía en la Universidad Bocconi de Milán y es un analista certificado en inversiones alternativas. Marcela Ponce, nuestra segunda ponente, lidera los servicios de asesoría y upstream de finanzas climáticas del grupo de instituciones financieras del IFC en Europa, Latinoamérica y el Caribe y coordina la red de banca y finanzas sostenibles en Latinoamérica. Desde sus diferentes roles en IFC y su experiencia profesional previa en América Latina y Europa, Marcela ha liderado el programa de finanzas climáticas en la región, apoyando a entidades financieras en el desarrollo de negocios sostenibles, a gobiernos en la definición de marcos regulatorios que promueven la sostenibilidad, en la planeación de desarrollos inmobiliarios cero carbono y en la facilitación del diálogo público-privado para desarrollar y expandir el conocimiento y capacidades técnicas en desarrollo sostenible. Marcela tiene un MBA y una maestría en liderazgo en sostenibilidad de la Universidad de Cambridge. Es diplomada en cambio climático, economía y gobernanza de London School of Economics y tiene un certificado de GARPA en sostenibilidad y riesgo climático. Y nuestra segunda experta es Aura Fuentes, especialista de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo, basada en Washington, D.C. Desde su cargo es responsable del cumplimiento de las operaciones de préstamo con el marco de política ambiental y social y el enfoque de implementación para la alineación con el Acuerdo de París del BID. También coordina iniciativas de asistencia técnica para fortalecer la capacidad institucional de los bancos públicos de desarrollo de América Latina y el Caribe en materia climática y socioambiental. Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en Derecho y Política Ambiental por la Universidad de Stanford. Y con eso podemos iniciar la sesión del día de hoy y vamos a empezar con una presentación de Gianleo. Por favor, adelante, Gianleo. Muchas gracias, Anca. Bueno, siempre un gusto participar a las actividades del Consejo. Como mi presentación, yo he pasado muchos años en la región trabajando por el BID y ahora tengo un rol global aún. América Latina siempre me queda un cariño particular, decimos así. Bueno, acá ven la idea. Estaba pensando, bueno, qué presentar
por el caso de México y dado mi nuevo rol mirando a lo que estamos haciendo como Banco Mundial en otros países, he pensado, bueno, de dar una idea de nuestra presencia en México, pero después profundizar en dos estructuras un poco innovadoras que también podrían ser interesantes para México. Ustedes como mercado ya están súper pioneros en muchas cosas que hemos hecho en otras dos regiones. Entonces, bueno, solo una pequeña placeholder de qué hace el Banco Mundial en tema de finanzas sostenible con el sector público. Eso es el caso de la Agenda México. Como puede ver, es un toolkit de herramienta de upstream y downstream bastante articulado. Estos son la herramienta que entraron al final en un préstamo que hemos cerrado con el gobierno, con Hacienda, el año pasado de $1.000 millones para políticas ambientales. Estas son muchas de las acciones que son fruto de la colaboración entre el banco y varios mecanismos y entidades del gobierno y del sector público de México. Pueden ver trabajo en la incorporación de aspecto ESG en los proyectos de infraestructura, todo el trabajo con el FONADIN, con Proyectos México, la estrategia de financiamiento combinado de Blended Finance con la banca de desarrollo. Acá tenemos muchas oportunidades ya cerradas y mucho más en marcha con el NAFIN, con Bancomext, con FIRA para el tema de adaptación. El trabajo con la CONSAR y la otros superintendentes para todas las directrices de ESG, para inversión, para emisores, para banca. El trabajo con la taxonomía, bueno, que se lanzó hace un par de años y sigue en fases de implementación para la taxonomía sostenible y con todo el trabajo que el banco ha hecho en temas de animación de las mesas sectoriales. Varios instrumentos ecológicos de finanzas verdes específicos, como el caso del trabajo que estamos haciendo en vivienda y parques industriales verdes, el trabajo de crédito de carbono y la normativa bancaria, eso, todo el trabajo con Banxico y con la comisión. Entonces, esto es un poco todos los drivers y potenciales entry points de trabajo que como banco multilateral nosotros vemos con el sector público. Ahora, tengo solo 20 minutos, entonces no podría cubrirlos todos y me enfoqué, dado el trabajo del consejo, siempre ha sido en finanzas innovadoras, en dos instrumentos que el banco ha piloteado, está piloteando en otras jurisdicciones, pero que podrían ser interesantes para México, donde estamos poniendo finanza sostenible y de-risking de manera conjunta. Uno para el sector de bueno, renta fija, entonces para bonos y préstamos, y uno, vamos a ver, para el sector de equity, capital de riesgo. En el caso de eh, innovación en el mercado de bonos verdes y préstamos verdes, nosotros estamos trabajando obviamente en todo lo que es bono sostenible. Acá México viene de una experiencia de muchísimos años en emisiones de varios bonos y actualmente de transacción pioneras como el último bonos de adaptación y resiliencia climática de FIRA, que todavía se queda como, creo, el único bono dedicado a esto a nivel mundial por una institución financiera. Pero como banco nosotros estamos trabajando mucho más en financiamiento vinculado a la sostenibilidad, en tema como introducción de un nuevo herramienta a nivel de innovación. ¿Y qué son estos bonos o préstamos vinculados a la sostenibilidad? Son todavía bonos que son nichos a nivel del mercado de bonos. Y estos son números de nuestra newsletter global, pero chequeado los números para el mercado mexicano, básicamente se comporta de la misma manera.
Son instrumentos que entraron en el mercado de bonos alrededor del 2019 y han crecido bastante hasta el 2022 y se han estabilizado en los últimos 2 años. Am, pero son instrumentos que son un poco más típicos. Hemos visto en el mercado de préstamos, donde hay, la verdad, la habilidad de los prestatarios de tener tasa de interés variable vinculada a performance a criterio de performance es mucho más común. Entonces estamos viendo que hay bastante apetito en los mercados de préstamos para considerar este tipo de instrumentos. ¿Qué son estos tipos de instrumentos? Me imagino que muchos de la audiencia será muy familiarizada con los bonos de uso de fondos, con los usos proceeds, como son los bonos verdes, azules y sociales. Estos son bonos donde hay un catálogo de inversión elegibles o gastos elegibles, si estamos hablando de un bono soberano. Eh, se, ah, Se hace una capitalización del instrumento y el emisor tiene el compromiso de gastar toda la capitalización, todo el capital am, sumado por el instrumento en los gastos elegibles que se han comunicado en fase de emisión. Estos gastos se ponen en un framework. Bueno, el framework se averigua se comparte opinión y el proceso y se reporta cada año bajo los procesos o sea, ahora muy bien establecido por ICMA y bueno, hay muchas de la reglamentación y prácticas nacionales. Estos son bonos que son muy exitosos, han hecho un enorme, creo que el mercado de este tipo de bonos al momento están en los trillones a nivel cumulativo. Son especialmente muy buenos para todos los emisores privados y públicos que tienen una pipeline de inversión elegible, de inversión sostenible y que buscan capital para esto. Los bonos vinculados a la sostenibilidad son bonos un poco diferentes porque no hay un catálogo de inversión elegibles, no hay una pipeline, pero hay un objetivo de sostenibilidad muy claro, tangibles, y vamos a ver las condiciones para hacerlos, que el emisor se compromete a lograr. em, Se compromete a lograr e vincula el costo del financiamiento al logro o a la falta de logro de estos indicadores, de estos objetivos. El emisor tiene mucha flexibilidad en cumplir con los objetivos. Entonces, los objetivos pueden ser cumplidos con inversión, con cambio de políticas, con cambio de procesos o en el caso de inversores públicos, con private-public partnerships. Entonces, hay muchas maneras de llegar al objetivo. Pero el objetivo se queda fijo del principio de la emisión y de nuevo impacta el costo del fondeo del instrumento. Mientras los usos de fondos, bonos de uso de fondos son muy buenos para los emisores que tienen una pipeline de inversión. Los bonos vinculados a los préstamos vinculados ya son muy adecuados para los inversores que tienen objetivo de transformación institucional que a veces no se traducen en una inversión típica, en un CAPEX, pero que tienen impacto económico e institucional muy grande para el emisor. Y acá en el caso del sector público, podemos ver algunos casos de emisores donde estamos viendo que este tipo de bonos podrían ser interesantes. En el caso de empresa pública y bonos bancos públicos de desarrollo, estos tipos de bonos son muy interesantes para todas las instituciones que están embarcadas en una transformación institucional. Pueden pensar a la alineación a París o
a la inclusión o el alineamiento a metas como de neto cero ah, o la implementación de protocolos de manejo de riesgo ambiental y social o manejo de riesgo climático, la alineación a lo que era el TCFD, a lo que es ahora ISSB, a los estándares, todos estos procesos que son muy importantes a nivel de emisor, que tienen impacto muy claro a nivel de outcome, de sostenibilidad, pero que muchas veces no pasan por inversión en proyectos, pasan por inversión en proceso o por cambio de la política de préstamo de un banco, entonces no se aplican muy bien a los bonos o préstamos a uso de fondos. Misma cosa con las entidades soberanas y nacionales con las cuales estamos trabajando. Este tipo de bonos son perfectos para todos los países o gobiernos provinciales o estatales donde hay objetivos muy claros de sostenibilidad, como puede ser un aumento de las zonas marinas y terrestres protegidas, el sancionamiento de áreas de forestas como consagrada, como protecta, la cambio de políticas por ejemplo, de pesca, o objetivo de reducción de emisiones a nivel económico, a nivel sectorial, am, la reducción del porcentaje de población vulnerable al clima o reducción de las desigualdades en acceso a los servicios, desigualdades de tema de género, en tema de población indígena, por ejemplo. Estos son todos objetivos de sostenibilidad que, de nuevo, pasan mucho más por políticas que por inversión y que entonces no son capturados por bonos a uso de fondos, que pero son al mismo tiempo muy importantes para inversiones en temas de logro de outcome de la sostenibilidad. ¿Cómo se hacen este tipo de bonos? El proceso es muy típico, muy parecido a los de uso de fondo por largas partes, en tema de construcción de un framework, construcción de un sistema de monitoreo con los informes, verificación y opinión de segunda partes. De nuevo, este tipo de préstamos y bonos van bajo la guidance de ICMA y de la LME, entonces son allá buenas prácticas disponibles. Lo que hay, la gran diferencia de estos bonos, que en vez de una identificación de pipeline, hay el trabajo principal, la selección de indicadores de sostenibilidad y la calibración de estos Key Performance Indicators, KPI, y esos indicadores tienen que ser pertinentes, esenciales e importantes para el emisor. Entonces, tienen que ser indicadores de sostenibilidad core del negocio o de los desafíos de sostenibilidad que un gobierno o una institución puede tener. Tienen que ser medibles y cuantificables con una metodología transparente y coherente. Entonces, no se pueden usar indicadores de política o como aprobar una política o no, o indicadores cualitativos. Tienen que ser indicadores de impacto con métricas y tienen que ser comparables con países, con peer groups. Me estoy olvidando la palabra en español, pero con países o con instituciones que al mismo nivel de evolución o de desarrollo, para tener una idea de performance no solamente histórica a nivel del emisor, pero también a nivel comparativo con con los comparables. Una vez definidos los indicadores, hay que calibrar estos targets, entonces hay que fijar los objetivos y estos objetivos tienen que ser a un nivel que es una mejora material de la situación corriente y de la trayectoria futura esperada, estos business as usual para el emisor, en comparación con un punto de referencia inicial y en comparación con un grupo de comparables. Tiene que ser determinado a plazos predefinidos y estos plazos son los puntos en el cual la tasa del bono del préstamo puede ser afectada por el cumplimiento
o la falta de cumplimiento de los targets, y tiene que ser basado en la ciencia. Entonces, si hay un, un indicador de cambio climático, tiene que ser basado sobre lo que es, por el caso de México, tiene que ser basado sobre lo que es la política ambientales de México, o los logros y metas de la NDC de México, que son basados en la ciencia relevante para el país, o pueden ser basados en science-based targets, o en los targets que vienen del trabajo con el TCFD o con los estándares de ISSB. Entonces, tiene que ser relevante, referenciado por una metodología, un approach científico y bien claro. Lo que hace el Banco Mundial en los emisores que em, consideran este tipo de de emisiones. Entonces, nosotros apoyamos la preparación de los marcos, siguiendo los principios de ICMA. Entonces, apoyamos la identificación de los KPIs, de la identificación de la materialidad de los indicadores. Apoyamos también la definición de los objetivos en tema de ambición y feasibilidad. Entonces, acá pueden ver un screenshot de nuestra plataforma analítica para hacer esto. Entonces, nosotros apoyamos la identificación, como el modelaje de los indicadores, en base también a lo que otros países están haciendo o que han hecho cuando estaban al nivel mismo de desarrollo de los indicadores. Entonces proyectamos estos peer group. Está el dibujo acá a la izquierda de feasibility. Pueden ver que obviamente si el país está siguiendo un camino recorrido por muchos otros, está en una área de alta visibilidad, que no es mal, porque al final los emisores quieren ver objetivos que son achievable. Y al mismo tiempo nosotros hacemos la misma análisis, pero en base a lo que son los drivers de los indicadores. Entonces, para reconstruir lo que es un business as usual, pueden pensar en el caso de, estamos trabajando mucho con países que tienen indicadores de forestería. Acá forestería, el nivel de reforestación y deforestación relacionado mucho al precio de las commodities, a la tasa de cambio de la commodities, o a las presiones de agricultura, y modelamos un análisis de business as usual. Entonces podemos decir si el target está en un área que básicamente es muy cerca del business as usual, o si está en un área que tiene fuerte ambición o tremendamente fuerte ambición. Todo esto es un trabajo que hacemos con el emisor, y que estamos haciendo ahora en varias emisiones. Y al final, cuando necesario, diseñamos estructuras de financiamiento en mejora del crédito. Y esto es el ejemplo que quería traer, que lo que hemos hecho con el Banco de Desarrollo de Ruanda en África, pero hay un modelo que podemos replicar con Banco de Desarrollo en cualquier región. El caso de Ruanda es un banco de desarrollo que no tenía acceso al mercado de capitales. Estaban considerando la primera emisión y querían diversificar su fuente de inversión, que era típicamente o el gobierno o organismo multilateral o bilateral de desarrollo, pero no tenían un instrumentos para captar capitales por inversores. Entonces estaban considerando bonos. Al mismo tiempo, estaban en un proceso de transformación con la creación de un pilar completamente nuevo de Green Finance. Entonces, con la estructuración de todos los procesos de identificación de operaciones de Green Finance, ah, mm, implementación del protocolo de manejo de riesgos ambientales y sociales, y también expansión del pilar de género. Entonces, como pueden ver, los objetivos de sostenibilidad son muy ligados a estas
prioridades, entonces número de bancos clientes que aplican los SARAs, número de préstamos a pyme liderada por mujeres, el número de préstamos para vivienda asequibles y sostenibles. Al mismo tiempo, dado que el banco no tenía acceso al mercado de capitales, tenía percepción de riesgo muy grande, el Banco Mundial estructuró esta operación de de-risking, que es un préstamo a través del gobierno que se va en un fideicomiso al Banco Central, fideicomiso que se usa como mecanismo de garantía o de primera pérdida para inversores. em, que tienen un recurso al fideicomiso por básicamente el 30% de la emisión. Y con esto recurso permitieron bajar la tasa de referencia con la cual el banco podría salir al mercado de varios puntos bases. Entonces, al final, la emisión se hizo muy cerca del, decimos, de la curva soberana del país, porque tenía el 30% cubierto con la AAA del Banco Mundial. Entonces, esta es un poco una estructura para ah, instrumentos de renta fijas. Entonces, se puede aplicar, obvio, también a bonos sostenibles de uso proceed, pero la idea de aplicarlo a los SLB es porque también dan la flexibilidad de uso de fondos para transformación institucional. El segundo ejemplo que quería traer es un ejemplo de equity, es la estructuración de un fondo de Green Finance con un banco en Turquía. Perdón, esta lámina se quedó en inglés, pero en el caso de Turquía, que quizá a mí me parece bastante parecido al caso de México, hay un mercado muy evolucionado en finanzas sostenible. Ya existen guidelines y muchas emisiones de bonos verdes, bueno, bonos sukuk en el caso de Turquía. Hay muchas guidelines por el lado de supervisión y regulación. Y el banco hizo un estudio de finanza, de viabilidad financiera de largo plazo con el Banco de Desarrollo Nacional, con el TIC-SB, y se identificaron estos tipos de desafíos, especialmente el desafío de um, capturar mucho más capital privado a través del Banco de Desarrollo. Entonces había una prioridad de Private Capital Mobilization por los bancos de desarrollo. Había bastante eh, apetito para financiamiento directo a firmas, a empresas empeñadas en Green Finance, entonces había ya una pipeline. Y había mucho capital de deuda, pero había muy poco capital de riesgo. Entonces, la idea, el bloque acá, el desafío principal cuando empezamos a trabajar en esta transacción era que faltaba capital de riesgos especialmente para compañía a nivel de startup o compañías que en fase de crecimiento rápido. Y entonces estructuramos un fondo de equity con un mecanismo de de-risking por el Banco Mundial. Puede haber un poco complicada la chart, pero si pueden empezar de arriba. Entonces es un préstamo del Banco Mundial al Banco de Desarrollo, un préstamo de sovereign garantía. Entonces sigue los procesos típicos em, de préstamo de garantía soberana de $150,000 que viene convertido. Es un préstamo a largo plazo, entonces puede ser considerado un préstamo de capital paciente, con paciencia, patient capital, y que viene convertido por el Banco Nacional en una capitalización de equity de un fondo de Green Finance que recauda capital por el banco mismo, por inversores institucionales en Turquía y también por un fund manager. Entonces, el Banco Mundial prestó $150,000 al banco turco, al TKSB, y el fondo al final se quedó con más de 400 millones. Entonces, es como un leverage factor de casi $2 por dólar
prestado por el Banco Mundial. Y el fondo funciona en el mercado, entonces es un fondo a capital mixto, público-privado, pero que tiene, gracias al de-risking por el préstamo del banco, capacidad de prestar a muy largo plazo, en mucho más largo plazo que lo que era disponible en el mercado nacional. Esas son los términos de la operación. Son, de nuevo, préstamo del banco 150 millones, recaudación de 100 millones del mercado y 50 por el Banco de Desarrollo, por un total de 400 millones de fondo. Y al final el fondo es manejado por un fund manager que, de nuevo, transforma un poco una operación de public finance, como podría ser una credit line típica del Banco Mundial a un banco de desarrollo, en una operación en el mercado de private equity y venture capital. Acá, ah, para mí, en condiciones previas que son interesantes y para mí interesante para el sector, para el caso mexicano también, porque necesitamos para este tipo de transacciones un sector financiero relativamente desarrollado, y con mucho inversores nacionales y domésticos activos, y este es el caso de México. Déficit, como depende de qué tipo de déficit o de tipo de viability gap, especialmente si es en el tema de capital de riesgo, entonces en el tema de disponibilidad de equity finance. Eh, se necesita una presencia de tecnologías viables, de nuevo, tecnología verde viables. Esto puede ser el caso del país. Y hay una normativa propicia a la inversión institucional y especialmente hay una normativa muy clara en el manejo de fondos y en el tratamiento también fiscal y financiero de los fondos. Lesiones claves que aprendimos de esto: muy importante trabajar con entidades de fuerte compromisos. En el nuevo, acá en México yo puedo contar muchos de instituciones financieras muy comprometidas a la finanza verde. Importante entender dónde hay las brechas, los problemas de viabilidad. Y en el caso de Turquía era mucho más en el financiamiento a largo plazo, en la disponibilidad de equity. Y empezar muy temprano con involucramiento de inversores en roadshow para entender un poco apetito de mercados. Estas eran las dos, bueno, el panorama de transacciones que quería mostrar, de nuevo pensando un poco a lo que podría ser novedoso para el caso de México, y sabiendo que entre Marcela y Aure van a cubrir mucho mejor que mi experiencias en la región. Pero bueno, y acá tiene los contactos. Bueno, el equipo de FCI que cubre México, con Alexander, Ernesto y bueno, mi contacto mío que son del equipo global. Anca, te regreso la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, ya Leo, y por los ejemplos que nos mostraste. Algunas preguntas para ti, pero las vamos a dejar para el final de la sesión. Y vamos a seguir ahora con la presentación de Marcela Ponce de la Cooperación Financiera Internacional. Adelante, Marcela. Bueno, mil gracias. Voy a compartir aquí la presentación y ya me dicen si se ve bien. A ver. Todavía, creo que ya. Ya podemos Ahí ver correctamente. se ve la pantalla completa. Perfecto. Ya. Bueno, primero mil gracias, Anca, y al Consejo por la invitación para participar en esta sesión. Em, Haciendo un poco la continuación de lo que estaba presentando ahorita ya Leo. El propósito desde mi lado es contarles un poco más acerca de lo que hacemos desde el sector privado, desde el Grupo Banco Mundial. Esto es poco para que se lleven la idea de cómo estamos organizados nosotros. Ya Leo, digamos que está hablando de esta primera parte donde dice Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el Banco Mundial, y nosotros desde IFC somos el brazo privado del Grupo Banco Mundial, atendiendo básicamente el desarrollo económico desde este ángulo más privado.
Trabajamos con todos los sectores, ay, perdón, trabajamos con todos los sectores, con todos los actores del sector privado, movilizando los temas de financiamiento climático. Y tenemos nosotros, yo hago parte de un equipo que es el sector financiero específicamente, pero tenemos otras dos industrias que son la industria de manufactura, agricultura y servicios y la industria de infraestructura, en donde también trabajamos muchísimo en el financiamiento climático. Yo particularmente me voy a enfocar en el ámbito de las instituciones financieras, pero me parece importante aclarar esto porque muchas veces tenemos espacios en donde podríamos estar haciendo cosas conjuntas y entonces es importante tenerlo siempre un poco presente. Esto es un mapa para que se lleven una idea de lo que hacemos nosotros desde el sector financiero de IFC. Trabajamos desde México hasta Argentina, pasando por el Caribe, y vamos trabajando en aquellos espacios donde consideramos que podemos aportar más valor. Y esto lo digo también un poco en función de lo que venía contando Jan Leo, porque pues hay países que van avanzando más rápidamente que otros, hay regulaciones, normativas que después de alguna forma, digamos que se van desarrollando solas. Nosotros desde el trabajo que hacemos con el sector financiero, trabajamos en una parte donde trabajamos muy juntos con el Banco Mundial, que es cuando trabajamos con el sector, con el regulador, con el supervisor. em, donde generamos, digamos, guías, por ejemplo, o estándares para los países o incluso regionales. Y por otro lado, trabajamos directamente con las instituciones financieras o con los gremios, como pueden ser las asociaciones de bancos, el mismo consejo, por ejemplo, o cualquier otro, digamos, como los centros de producción más limpia, etcétera, con cualquier otro actor, digamos, del mercado que nos ayude a facilitar ese financiamiento climático. Y esto acá lo que ven es básicamente los bancos, algunos una muestra de bancos con los que hemos trabajado en la región, en donde hemos trabajado desde desarrollar actividades específicas de entendimiento de lo que son las finanzas climáticas hasta cosas muy específicas de creación de propuestas de valor, por ejemplo, pasando por trabajo con los clientes de los bancos, etcétera, etcétera. Ahora les voy a hablar un poco como en dónde estamos nosotros trabajando en este momento. Nosotros tenemos este programa de financiamiento climático desde hace muchos años, desde 1998, con lo cual hemos tenido la posibilidad de trabajar en muchos mercados y aprender de un mercado a otro, de lo que empezó en Asia, traerlo a Latinoamérica y lo mismo compartir desde Latinoamérica a otras regiones como África, por ejemplo, o incluso Europa, donde compartimos mucho las experiencias y la educación, ¿no?, que va teniendo el sector financiero en el ámbito climático. Y por otro lado, tenemos dentro de nuestro ADN, digamos, como un rol de creación de estándares. Y esto es un poco una muestra de lo que hemos hecho nosotros desde Grupo Banco Mundial y particularmente desde IFC, creando estándares y guías bien específicas de financiamiento climático que pasan desde hace muchos años tener los estándares de desempeño, que hoy se van a entender más, digamos, con toda la evolución de las taxonomías como el no daño significativo, pero digamos que tener todos los estándares de desempeño para la gestión de riesgos ambientales y sociales, que luego en el 2013 se convirtieron en los principios de Ecuador, hasta tener lo que tenemos hoy, que es, por ejemplo, las guías de financiamiento de biodiversidad o las guías de financiamiento azul o los temas de economía circular que estamos desarrollando. Entonces, sí hemos tenido, digamos que, mm, un rol para nosotros muy importante de generar estos nuevos estándares de lo que se entiende por financiamiento climático. Y estos son algunos de los ejemplos que todos están disponibles en la web de IFC. Si ustedes ponen en el browser financiamiento biodiversidad IFC, los manda directamente a la página donde están aquellas guías, lo mismo Blue Carbon, y los mismos los temas de adaptación, etcétera. Recientemente trabajamos con el Climate Bonds Initiative también en un tema de resiliencia, donde hemos venido también desarrollando algunas guías como muy específicas. Voy a entrar un poco en detalle ahora sobre estos espacios donde estamos trabajando que son más innovadores. El primero es el de biodiversidad.
Sabemos que existe una necesidad de financiamiento enorme, 700.000 millones de dólares anuales, partiendo como de lo que se ha determinado como los targets al 2030. Pero también sabemos, digamos, que el tema de biodiversidad, pues es uno de los temas que más nos preocupan cuando lo vemos desde el Foro Económico Mundial, como los grandes riesgos globales. Aquí nosotros hemos empezado a trabajar, como lo decía, por ejemplo, con las guías de financiamiento de biodiversidad como una forma de facilitar el entendimiento de cómo desde el sector financiero podemos aportar a tener unos impactos positivos en la biodiversidad, y a partir de ahí hemos creado, digamos, unas guías muy claras en donde hay espacios de financiamiento que llevan a co-beneficios de la biodiversidad, otros que llevan a beneficios directos como son los temas de conservación y restauración, y otro que son las soluciones basadas en la naturaleza, que están un poco más dirigidas, y vuelvo a mi punto anterior de cómo vamos generando desde el sector financiero también esas sinergias con otros sectores, como es el tema de la infraestructura. Ahí hay muchos ejemplos, digamos, de qué se puede hacer y cuáles son los impactos positivos de trabajar en estos temas desde el sector financiero. Algunos ejemplos están ahí. La agricultura climáticamente inteligente, yo creo que es uno de los más obvios en donde encontramos un impacto positivo en la biodiversidad, temas de transporte marítimo sostenible, el reciclaje de plástico y gestión de residuos, la gestión de aguas residuales, y luego todos los otros temas que ya son más directos, que tienen, digamos, que ya hablan por sí solos, como son todos los temas de conservación y restauración de la biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza que mencionaba ahorita. ¿Qué hemos hecho en biodiversidad? Básicamente hemos estado trabajando con instituciones financieras en generar nuevos financiamientos para la biodiversidad. Específicamente, trabajamos en el primer bono de biodiversidad de BBVA en Colombia. Luego trabajamos en otro bono que es en Da Vivienda también en Colombia. Y estuvimos trabajando con Produbanco, donde parte también de un financiamiento que tenemos, que ya no es bono, sino un crédito, también va dirigido a estos temas de biodiversidad. Más allá de la guía de referencia de financiamiento de biodiversidad, también hemos generado algo que es muy importante, que son las métricas para medir el impacto. Y esto no lo quiero dejar pasar porque lo que no se mide no existe. Básicamente hay muchas cosas que podemos hacer y que tienen un impacto positivo y que yo creo que tenemos que seguir haciendo sin duda, pero cuando queremos realmente calcular cuál es ese beneficio, tenemos que tener unas métricas claras. Y ahí el año pasado, para la COP de biodiversidad que pasó en Latinoamérica, en Colombia, se desarrolló una guía para el impacto, para el reporte del impacto, con métricas muy específicas que también los invito a verlo. Y también les advierto, digamos, que es como un documento muy pesado, pero que justamente en eso trabajamos nosotros desde IFC, y voy a incluir a Elvira acá porque realmente trabajamos muy en conjunto, justamente en apoyar al sector financiero a que todo esto sea más comestible, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer realmente más fácil para las instituciones financieras y poder, digamos, cada vez tener mejor impacto desde las instituciones financieras? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque uno podría pensar, bueno, pero nosotros desde las instituciones financieras estamos teniendo, digamos, unas responsabilidades pues que no nos corresponden. La razón principal es porque el 70% del capital que se mueve en nuestras economías pasa por la banca. Entonces, sí hay un rol muy relevante de las instituciones financieras en trabajar en estos temas que son tan importantes, ya sea para mitigar los temas de cambio climático, por un lado, pero también por otro, para hacernos más resilientes a los impactos del cambio climático que ya existen, independientemente de por qué existen, que podría ser también otra discusión larguísima. Ya existen, ya tenemos unos efectos de cambio climático presentes, y tenemos que hacernos más resilientes y adaptarnos a esos cambios. Luego las finanzas azules. Como les estaba contando ahorita, pues en las finanzas azules sí que tenemos bastante trabajo ya hecho a nivel global, y hemos visto un poco más digamos, en la región también. Acá ustedes pueden ver en la pantalla, y perdónenme que está en inglés, pero pueden ver en la pantalla algunas de las cifras más importantes sobre temas de agua a nivel global, pero déjenme irme muy rápidamente a los temas específicos de México, porque en México tenemos unos temas de agua muy importantes,
en los cuales tenemos que trabajar, particularmente escasez de agua. Tenemos a nivel global la escasez de agua está creciendo cada vez más, hay más porcentaje de la tierra que está sufriendo la escasez de agua, pero en México particularmente tenemos unos temas de agua por un lado y de inundaciones por otro que tenemos que trabajar. Y una vez más, digamos, el rol del sector financiero empieza a ser supremamente relevante, de cómo podemos generar productos o servicios, digamos, financieros y no financieros que nos permitan hacerle frente a estos retos. Más allá de los retos que ustedes ven en la pantalla y que esta presentación la vamos a compartir, pues es muy importante pensar también en cómo nos vamos a adaptar nosotros a los diferentes sectores que son los más vulnerables en términos de agua, como puede ser la agricultura, por ejemplo, en México. ¿No? Acá hay algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en los temas de economía azul, también en Colombia y en Ecuador, pero esto es, digamos, mucho del trabajo que nosotros hemos hecho desde IFC, pero hay otros trabajos muy importantes que han pasado a lo largo de la región, y en donde tenemos que realmente empezar a revisar, perdón, empezar a revisar qué más podemos hacer. Miren, en México particularmente, sectores importantes, tema de infraestructura importante, se mezcla mucho la economía azul con la biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza, todo el cuidado de los humedales, todo el cuidado de las costas, todo lo que sea desalinización de agua también de manera sostenible, todas las medidas que podamos tener de eficiencia en el uso del agua, particularmente en la agricultura, como pueden ser los mecanismos de irrigación, por ejemplo, pero por otro lado, digamos también desde la cadena de valor de alimentos y bebidas, ¿qué más podemos hacer desde las líneas productivas, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho por hacer acá en los temas de azul y de biodiversidad. Y me voy a pasar a los temas de adaptación que son un poco más nuevos, em, en donde una vez más, como decía ahorita, pues no solamente se trata de revisar cómo mitigamos, sino también cómo nos adaptamos y particularmente para nuestras economías es muy importante, porque tenemos que ver cómo, ustedes me disculpan un segundo, es que se me acabó la batería y me tengo que conectar, 2 segundos. Ya está. Para hablar de los temas de adaptación, yo creo que tenemos muchas cifras que empiezan a salir. Desastres relacionados con el clima han ido aumentando. Nos ha costado económicamente a todos los países. Esta cifra acá es una cifra, digamos que redonda, pero si uno se mete, digamos, en los desastres por país, solamente en Latinoamérica en los últimos años, más de 30 billones de dólares le ha costado a la región, a los diferentes países de la región, temas de inundaciones, temas de sequías. Hemos visto muchísimo en temas de migración también que está relacionado a la adaptación y tenemos una economía en Latinoamérica y México no es diferente, donde hay una actividad muy importante en el agro y cuando empieza a faltarnos el agua, empieza a bajar la producción o cuando empieza a sobrarnos el agua, las inundaciones, también empieza a afectar la productividad de nuestras tierras y eso ha generado temas de migración en la región muy importantes. Lo que les decía ahorita, para el 2050 se prevé que la sequía afecte a más del 75% de la población mundial. De manera que tenemos una serie de datos que también nos llevan a trabajar mucho más en los temas de adaptación y resiliencia. Eh, Tenemos un déficit anual de financiamiento de adaptación bien importante. Por muchos años hemos estado viendo cuál es el gap del financiamiento de los temas de mitigación con respecto a lo que estamos haciendo, cuánto se necesita. Pues imagínense esa misma gráfica, que no quiero entrar en detalles, para los temas de adaptación, cuando sabemos que los flujos de capital a los temas de adaptación versus los de mitigación es infinitamente menor, ¿no? Entonces, tenemos que generar mucho más financiamiento a temas de adaptación, tenemos que entenderlo y tenemos que trabajar en cómo queremos acompañar a nuestros sectores productivos, a nuestros sectores industriales que estamos financiando, los que tenemos en el portafolio de nuestras instituciones financieras, qué más podemos hacer, porque no solamente es un riesgo para ellos, es un riesgo financiero.
cuando nuestros clientes no son capaces de adaptarse, cuando no logramos que tengan estabilidad en su producción o que tengan estabilidad en sus ingresos en términos generales, pues es un riesgo también para la institución financiera que les da los créditos, ¿verdad? Entonces, mucho que hacer en temas de adaptación. Otra vez, como les decía, esta presentación la van a tener ustedes. Y tenemos que trabajar particularmente en Latinoamérica en temas bien específicos de adaptación que nos están generando un impacto negativo en nuestras economías. Em, yo creo que hay una serie de medidas que podemos tomar una vez más desde el ámbito de la infraestructura, otros desde la manufactura, desde la agricultura, los servicios, que también hay mucho que hacer desde el sector inmobiliario. Nosotros hemos venido desarrollando desde IFC diferentes herramientas para trabajar en los temas de adaptación y una de ellas es un índice que hemos llamado el Building Resilience Index, que lo que busca también es de alguna forma generar información sobre cuáles son esas medidas que hay que tomar en el sector inmobiliario para ser más resilientes a los efectos del cambio climático. De manera que hay muchos temas que podemos hacer desde la adaptación, ya sea desde la adaptación y resiliencia de un proyecto o desde la adaptación y resiliencia a través de un proyecto, que son los dos tipos de financiamiento, digamos, que hemos definido nosotros y que digamos que está bastante estandarizado en el mercado. Inversiones en adaptación han tenido un enfoque, digamos, sectorial interesante, pero bueno, no me quiero quedar acá. Y otra vez decir, los temas relacionados con adaptación y resiliencia también están muy vinculados a los temas azules, a los temas de biodiversidad. Está todo muy conectado. Yo creo que es muy importante trabajar en estos temas y ahí nosotros desde IFC no solamente, digamos, en la generación de estándares y guías, sino también en ayudar a las instituciones uno a uno y al sector también, desde las asociaciones de bancos, desde el mismo supervisor, como por ejemplo en el caso de algunos países donde estamos trabajando específicamente en tener definiciones claras de qué es financiamiento de adaptación y resiliencia, hasta tener, digamos, en institución por institución, mapeos de la cartera para definir, pues, cuáles son esas medidas de adaptación más importantes para generar, digamos, esa seguridad o si quieren mitigar esos riesgos financieros que pueden estar ligados a los temas de cambio climático, particularmente en los sectores más vulnerables. Y finalmente, los temas de economía circular, estoy súper consciente del tiempo. Em, Pronto, en mayo, vamos a estar lanzando desde IFC las guías de economía circular en el World Circular Economy Forum en Brasil. Em, Hay infinidad de oportunidades para el sector financiero en el tema de economía circular. Es un tema que nos interesa mucho desde IFC y en el que ya estamos trabajando para generar oportunidades de financiamiento. Acá yo creo varias cosas. Una, los temas de economía circular otra vez están muy ligados a los temas de tanto de resiliencia, adaptación, como los temas azules, como los temas de biodiversidad, está todo muy conectado. Hemos visto un crecimiento en ese sentido, porque claro, en la medida que todo está conectado, pues vemos un crecimiento importante en los instrumentos financieros que han ido dirigidos a estos temas de economía circular, particularmente emisiones de bonos corporativos y soberanos. Hemos visto y nos gustaría ver mucho más desde el sector financiero, pues un alcance a estos temas tan importantes. Cuanto más circular es una empresa, menor es el riesgo. Y este es el mensaje con el que los quiero dejar, porque para nosotros todo esto es verdad que tiene un impacto positivo en el clima, pero también es verdad que lo vemos con ojos de negocio. Desde IFC promovemos todos estos temas como una oportunidad de negocio para las empresas y como una oportunidad de negocio para el sector financiero. Esto no implica, digamos, perder, ¿no? Al contrario, lo vemos como una mitigación de riesgos y como una oportunidad de hacer más negocio. Em, Aquí hay unos ejemplos de cadenas de valor, materiales y servicios, en donde podemos ver los temas de economía circular, desde la gestión de residuos y reciclaje, agricultura, la transición energética, el sector textil y de la moda y la construcción. Em, si ustedes se dan cuenta, estos sectores también son aquellos que
impactan más a la pérdida de biodiversidad y que son más impactados por la pérdida de biodiversidad. Esto un poco para traerles también a la mente que cuando estamos trabajando en estos sectores, no solo trabajamos en economía circular, sino que en la medida que podemos trabajar en agricultura circular, también estamos generando unos impactos positivos en lo que hablábamos antes en temas de biodiversidad, por ejemplo, que es tan importante para los temas climáticos. Con esto termino. Muchas gracias. Ahí mis 20 minutos exactos, Anca. Te devuelvo la palabra y me quedo aquí por si hay preguntas al final. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por la presentación y felicidades al IFC por todas estas iniciativas. No creo que el público seguramente va a ver las oportunidades realmente que hay detrás de todo lo que ustedes impulsan, ¿no? Y vamos a seguir con una presentación de Aurea Fuentes del Banco Interamericano de Desarrollo, así que por favor, adelante, Aurea. Súper, muchísimas gracias, Anka. Quiero confirmar que pueden ver mi pantalla. No sé si ya está en modo presentación. No, todavía no la podemos ver. Ok, Me parece que ahora sí se está cargando. súper. Y ya, solo falta que la pongas en full screen, pero ya está. A ver, ahí ya debería. Mm, Sí, no sé por qué no puedo cambiar a ese modo de pantalla completa. Em, No hay problema, si quieres puedo compartir yo ahora sí. Perfecto. Sí, gracias. Me confirman por favor si se puede ver correctamente. Buenísimo. Sí, ya se ve, súper. Muchas gracias y un gusto saludar a todos y un gusto compartir este panel con Marcela y con Jan Leo. Muchas gracias al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles por esta invitación en la colaboración que tienen con el consorcio TCFD México. Eh, Mi nombre es Aurea Fuentes y desde la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo, el día de hoy me gustaría hablar un poco de eh, una unión que veo existe en lo que ya comentaban los panelistas antes que yo, que es la importancia de fortalecer capacidades uno a uno de las instituciones financieras. Desde el lado del BID y desde el área en la que yo trabajo, estas instituciones financieras son bancos públicos de desarrollo exclusivamente. Ese es nuestro ámbito o por lo menos el ámbito de actuación en el que yo me muevo, eh, buscando que estos bancos públicos de desarrollo en la región de América Latina y el Caribe aumenten su ambición con respecto al financiamiento climático, a revisar su portafolio y buscar mejores oportunidades para el uso de recursos con fines de reducción de emisiones y resiliencia climática. Es en ese ámbito en el que me gustaría comentarles lo que venimos trabajando en el BID. Y bueno, creo que otros puntos muy en común que noté en ambas presentaciones, tanto de Jan Leo como de Marcela, es la importancia de medir el impacto. Es la importancia de generar métricas, de generar estándares, guías que orientan a las instituciones financieras y al sector financiero en su conjunto hacia mejores prácticas y hacia una trayectoria de resiliencia climática y reducción de emisiones. Como les decía, el siguiente, por favor. Eh, nuestro,
En el BID y en mi área, nuestro ADN es trabajar con los bancos públicos de desarrollo, tanto de un punto de vista de operaciones, generar propuestas de préstamo interesantes que tengan un componente climático, una meta de financiamiento climático o financiamiento verde establecido, o también desde la asistencia técnica, porque sabemos que los bancos públicos de desarrollo tienen una capacidad que tienen potencial de desarrollarse y de generar una estrategia de largo plazo para que estos temas formen parte de su agenda de una forma sostenible y sostenida. Eh, Me gustaría destacar que un banco público de desarrollo tiene, cuando asume un compromiso de resiliencia climática y de reducción de emisiones en su financiamiento, asume un papel de facilitador en el sentido de que eh, adopta una estrategia y sus operaciones empiezan a tener una alineación eh, con objetivos verdes o climáticos, al mismo tiempo que responde a un mandato público, a un mandato de política pública que le está dando en ese momento su gobierno. Es esta combinación de ambas cosas lo que nos parece a nosotros un trabajo, o lo que hace de nuestro trabajo algo súper interesante con los bancos públicos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Em, Nuestro trabajo es plantearle a los bancos públicos de desarrollo una oportunidad de negocio dirigida a que ellos puedan recorrer una trayectoria de desarrollo compatible con la reducción de emisiones y la resiliencia climática, al mismo tiempo de que, por supuesto, estén atendiendo a mandatos o agendas que paralelamente o también en conjunto puedan provenir desde sus propios estados. Y en ese sentido es que siempre tenemos que ser muy sensibles y muy abiertos a considerar las circunstancias nacionales y los caminos de transición de cada uno de los países. Los bancos públicos de desarrollo, ustedes seguramente lo saben, juegan un papel clave como catalíticos, articuladores y movilizadores de recursos. Y aquí es algo que me destaco mucho de lo que mencionaba también Marcela con respecto a la posibilidad de movilizar recursos del sector público hacia el sector privado en el marco de instituciones financieras que comparten objetivos en común, que tienen métricas parecidas y que en ese sentido son partners en un negocio compartido y en objetivos similares. Un banco público de desarrollo tiene la oportunidad de incubar, pilotear, eh, hacer una especie de prueba de concepto con respecto al uso de guías climáticas, a la incorporación de metodologías para la gestión de riesgos climáticos, para la incorporación de metodologías con respecto a gestión de riesgos relacionados con la biodiversidad. Para nosotros en el BID, los bancos públicos de desarrollo son ese espacio propicio para poder empujar la frontera de nuestra agenda de financiamiento climático y financiamiento verde. Y mediante esta alineación, nosotros vemos que los bancos públicos de desarrollo en la región se fortalecen para poder tener acceso a mejores condiciones de financiamiento de recursos etiquetados para estos fines. Eh, Vi que mis colegas compartían ejemplos súper interesantes y yo el día de hoy querría compartir con ustedes el ejemplo de un trabajo de largo plazo en materia de asistencia técnica que desde el BID hemos desarrollado con FIRA. Incluso antes de que yo trabajara con el BID, se venía trabajando en una estrategia de sostenibilidad integral que incluye varias piezas de un rompecabezas que al final da como resultado un ciclo virtuoso de financiamiento sostenible, empezando por la emisión de bonos sostenibles y verdes para el sector agroalimentario. Posteriormente, con FIRA trabajamos
mapas de riesgos climáticos físicos para identificar oportunidades de inversión en resiliencia. Me gustaría destacar que es un proyecto iniciado y liderado por Jean Leo, que se encuentra aquí, y que hemos continuado también con otros bancos en la región. Y recientemente el trabajo más actual con FIRA es el de pilotear junto con otro banco, un banco brasileño, pero FIRA principalmente, un análisis de riesgos relacionados con biodiversidad, donde FIRA eligió una serie de productos o cultivos prioritarios y a partir de eso se hizo un análisis de dependencia de su cadena de valor. Esto para justamente mostrar a manera de piloto o con una muestra reducida cómo FIRA hacia adelante podría pensar en integrar estas metodologías como parte de su business as usual. Como decía, nuestro enfoque es el de poder brindar asistencia técnica de manera consistente, de manera que podamos medirla y que podamos también medir y conocer el impacto prolongado que el uso de nuestros recursos de asistencia técnica tienen en los bancos públicos de desarrollo. La iniciativa de asistencia técnica más reciente, aprobada el año pasado en el BID, es esta Facility para el enverdecimiento de los bancos públicos de desarrollo y del sector financiero. Así como compartí un ejemplo de trabajo que hemos venido haciendo, con esta diapositiva lo que quiero transmitir es lo que vamos a estar haciendo hacia adelante con mucha energía durante este año y durante los siguientes años. Y decía que el año pasado se aprobó una colaboración dirigida a la asistencia técnica de 19 millones con la Iniciativa Internacional de Protección del Clima, respaldada por el gobierno federal alemán, donde desde el BID se gestionarán recursos dirigidos exclusivamente a bancos públicos, a 10 bancos públicos de desarrollo de la región, con el objetivo de que incorporen procesos, sistemas, metodologías que les permitan analizar de mejor manera sus portafolios, generar una mayor ambición en términos de financiamiento climático y que estos esfuerzos se vean recompensados con un pago. Es decir, la asistencia técnica está acompañada también de un sistema de incentivos visualizados en la forma de investment grants que buscamos los bancos públicos puedan obtener si nosotros los evaluamos y ellos demuestran poder avanzar en esta trayectoria de alineación al Acuerdo de París que tiene como objetivo una reducción de emisiones y una trayectoria de resiliencia climática. Les decía que esta asistencia técnica está dirigida a los bancos públicos de desarrollo. Tenemos varias actividades bajo cada una de estas líneas de trabajo, empezando por justamente medir, generar líneas base de dónde se encuentran los bancos públicos de desarrollo hoy en día y cuál sería ese objetivo o esa meta de ambición climática que nosotros podemos apoyar. Y bueno, eso es algo que me da mucho gusto compartir con ustedes porque es algo que recién estamos trabajando. Si bien los fondos ya fueron aprobados, hacia adelante estaremos buscando el interés de estos bancos públicos de desarrollo que quieran participar. Es lo que quería compartir con ustedes hoy y con eso termino mi intervención. Muchísimas gracias, Aurea, por tu presentación y por presentarnos este estudio de caso tan interesante del trabajo que hicieron ustedes con FIRA. Y me gustaría como dirigir algunas preguntas, principalmente son para Jean Leo, que gustaría decirles que desafortunadamente se me borraron las preguntas del chat por alguna razón, así que voy a tratar de
pues pasárselas de memoria, pero si ustedes tienen acceso al chat, ya leo y puedes ver las preguntas iniciales, te lo agradecería asegurarme que sí capté el mensaje. Pero la primera pregunta era, si recuerdo bien, sobre si se podría, cómo se podría replicar el caso del Green Fund de Turquía, ¿no? Para México. Bueno, sí, Anca. Bueno, hay mucha manera de cortar, digamos, un instrumento así. Depende mucho de la contraparte con las cuales el banco puede trabajar y de los desafíos específicos en el sector financiero. Es decir, si hay una pipeline creo que la pregunta también pedía si era posible hacerlo a nivel de un gobierno subnacional. Seguro. En este caso hay importante tener una idea de pipeline de inversión y de brecha financiera de esta pipeline de inversión, porque al final el ejemplo es un fondo de equity, porque en el caso de Turquía, por el sector de SMEs, de pymes y startup, necesitaban capital de riesgo. Entonces, en el caso de México hay que ver, uno, cuál es la contraparte interesada a un trabajo de este tipo. Si es un gobierno subnacional, perfecto. Se puede estructurar fideicomiso con gobiernos subnacional sin mucho problema. Y también los gobiernos tienen ya la capacidad de recaudar capital por bancos. Hay muchos bancos muy activos a nivel de estados o municipios. Entonces, pero antes que lanzarse en un fondo de este tipo, hay que entender efectivamente dónde hay la brecha, ¿no? Si son temas más de infraestructura, entonces la brecha hay early stage finance, bridge financing, quizás más que un fondo de equity sería un fondo de renta fija, un fondo de bridge financing. Pero creo que hay mucha manera de hacerlo. La normativa de México permite la estructuración de fideicomisos y de infraestructura de capital. Entonces yo creo que hay mucha capacidad, hay mucha posibilidad de hacerlo, o a nivel de fondo público, como en el caso de Turquía, o quizás acá Marcela puede intervenir a nivel de eh, fondo privado, o si no hay tema de falta de capital privado. Muchas gracias, gracias, Janeus. Y había otra pregunta sobre la medición como del impacto de estas iniciativas y proyectos. Y creo que esta pregunta podría ser más general para ti, Janeo, pero también para Marcela y Aurea. Sería como interesante que nos compartieran como algunos ejemplos de cómo justo se mide como el impacto de todos esos proyectos que ustedes coordinan e impulsan. Sí. En el caso de Turquía existe un project agreement entre el Banco de Desarrollo y el que al final se hace mandatario para el manager. Y entonces el fondo tiene que respetar niveles de reporte que son, bueno, de un lado las safeguards del banco y la performance standards de la FCC y los impactos a nivel de capital desembolsado, muy parecido quizás a un bono de uso de fondo, ¿no? El manager tiene que reportar en qué se ha gastado, qué se ha invertido, el impacto sostenible, y todo es gobernado por un project agreement que el manager tiene que firmar con el banco ejecutor y con el Banco Mundial. Gracias, Janeo, y no sé, Marcela, y ahora sí, ¿gustarían ustedes Sí, si intervenir? quieres, desde el lado de IFC, lo mismo, digamos que contractualmente siempre tenemos unos indicadores de gestión de los fondos que traen indicadores ambientales y sociales, además climáticos, además, digamos, como de otros indicadores financieros, que siempre los incluimos dentro del trabajo que hacemos con las instituciones, ¿no? Eh, todos estos indicadores que usamos, otra vez, son públicos también en el sentido de que usamos los estándares que ya el mercado conoce desde el ámbito ambiental y social, pero también desde el ámbito del financiamiento climático, la gestión de los riesgos climáticos. Y esto es, digamos, como lo que incluimos normalmente.
en la gestión de los recursos, de manera que siempre tenemos obligatoriamente, digamos, estos indicadores de reporte de parte de nuestros clientes. En el caso de instrumentos en el mercado de capitales, digamos, en muchas ocasiones, además, digamos que este reporte de inversionistas que se hace desde un emisor de un bono, también se publica, de manera que en algunos de los bonos en los que hemos trabajado también, para la audiencia también se pueden ir, digamos, a esos reportes a inversionistas que les pueden dar una idea de cuáles son esos indicadores también. Muchas gracias, Marcela. Y Aurea, no sé si tú también te gustaría agregar algo más. Únicamente decir que desde el lado de la asistencia técnica también hay un rigor con respecto a generar un benchmarking y poder decir cuánto es que ha avanzado una institución financiera en su fortalecimiento institucional para incorporar una gestión climática más sólida, etcétera. Y para ello en el banco contamos con un cuestionario que busca poder reflejar esa información de la manera más consistente entre instituciones. Muchas gracias, Aurea. Y por último, hay varias preguntas alrededor de si se pueden compartir sus contactos. Me parece que los dejaron ustedes cada uno en sus presentaciones, pero con gusto podemos como hacerles llegar estas presentaciones a los participantes y ahí vienen como los correos también. Y con esto me parece que ya no hay más preguntas en el chat y con esto podemos cerrar la sesión de hoy. Y quiero expresar antes que todo mi agradecimiento a todos que participaron el día de hoy por el tiempo e interés. Obviamente, nuevamente reconocer el apoyo que nos está dando los de la GIZ en organizar esta serie de capacitaciones y por supuesto agradecer a los expertos y expertas que nos acompañaron el día de hoy. Les recordamos que esta presentación y las anteriores, las grabaciones están disponibles en nuestras redes sociales y que recibirán por correo como los materiales, como lo acaba de mencionar. Así que agradezco su participación y nos vemos en la próxima capacitación. Faltan 2 de esta serie de 16 y las 2 las vamos a organizar en abril. Muchas gracias y les deseo un muy buen día.